José Ángel Peñaflor, él en Tijuana, yo acá en Orange. Bueno, se acercan las elecciones y seguramente él tendrá alguna opinión importante, interesante, cómo va el proceso en Baja California. Este programa generalmente lo pasamos los miércoles a las 7, pero como mañana tengo reunión con los compañeros del programa Morena en el Exterior, pues quise adelantarlo para ver qué novedades nos tiene el licenciado del movimiento en Tijuana, en Baja California, cómo va el proceso. Este domingo estaremos yendo para allá para votar, para empezar, y nos quedaremos algunos días atendiendo otros asuntos en la ciudad de Tijuana. Siento que esta elección es muy importante porque se juega en ella el proceso de la cuarta transformación. Esta elección es estratégica para el movimiento y espero que la ganemos en todo el país, o al menos de las 15 gubernaturas, se presume que 10 ya están en la bolsa. Yo tengo mis dudas. Pero bueno, sorpresas te da la vida, dice el dicho. Y así es que de parte de los amigos de Tijuana, pues uno de ellos es el licenciado José Ángel Peñaflor, le dicen el abogado del pueblo. Ahorita nos dirá por qué ese adjetivo. Es un buen adjetivo, ¿no? Me dijo que estaba preparándose un té que aparecía en cualquier momento. Y aquí está intentando hacerlo. Sí, mañana a la 1 de la tarde tenemos el programa regular de Mexicanos en el Exterior con los compañeros Rafael Muñoz y el compañero, el doctor Enoc Trujillo. Y hablaremos de elecciones, tanto en México como en Perú. Hablaremos de la pandemia también, que son cosas que no dejemos de atender. Y de cómo está el proceso también de Morena en Estados Unidos y en el exterior. Y bueno, aquí en la vecindad de Tijuana, pues tenemos el ejercicio del voto el próximo 6 de junio. Vamos a votar, voto masivo por Morena. Aquí está pidiéndome que lo admita de nuevo al licenciado, seguramente entrará por aquí en cualquier momento. Pues sí aparece su nombre, pero no. Yo no veo, Ya te oigo, pero no te veo, José Ángel. Órale. Pues yo te veo muy bien. Aquí estamos con el licenciado José Ángel Peñaflor, un viejo amigo de Tijuana, conocido, al menos por acá me llegan esos, en estos rumbos me llegan que es el abogado del pueblo. ¿Cómo es que se ganó ese título, compañero José Ángel Peñaflor? Ha hecho por el pueblo, me imagino, algunas cuestiones, como el parque que está frente al Palacio Municipal, que lo estuvo peleando, cómo fue esa lucha, y tantas otras cosas que estamos peleando. Dime. Fue por ese parque y por el parque de la 8, porque... También el parque de la 8. Estuve promoviendo para que no lo vendiera el municipio priista de aquella época de Bustamante, que ahora está flamantemente en Morena. Ya. Y así por el estilo. Ya. Las grandes contradicciones de Morena. Bueno, te oí decir en alguna entrevista que te decía Armando que pues Morena es un partido sin ideología. Sí. Realmente está compuesto como el mole, de diferentes chiles. A veces yo lo digo en broma, es molena, ¿no? Por los ingredientes de que está formado. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Pues es lo que un tenemos. Frente. Es un frente. Es un frente individual. Movimiento. Es un movimiento, es un frente de movimiento que surge con el apoyo para llevar al poder a Andrés Manuel. Es un partido que nació para el poder de Andrés Manuel y que se ha ido forjando con la gente de derecha, con la gente de izquierda, con la gente de centro, con la ultraderecha, con gente del PAN, con gente del PRI, o sea, con todo el mundo. Desgraciadamente han desplazado a toda la gente de izquierda. Yo creo que el principal enemigo de la izquierda en Morena, pues es Andrés Manuel. Esa es mi visión. Bueno, es muy respetable, o sea,
Yo he dicho, por ejemplo, comparando presidentes, que mientras allá en Argentina se escogió a un candidato de centro derecha, que es el actual presidente, acá en México se escogió o se impuso un presidente de centro izquierda, Sí. que bueno, que es Andrés. Por eso los adjetivos que emplea para su movimiento, pues no son una nueva revolución pacífica o una revolución ciudadana, sino un movimiento de regeneración. Y ese es uno de los adjetivos. El otro adjetivo, el otro ismo es humanismo, o sea, no es socialismo tampoco, porque tanto Andrés Manuel como ya Cristina Kirchner, pues no podían poner a un candidato socialista, ¿no? Porque se le iban a la yugular todos los canes, igual que lo que está pasando en Perú. El profe Castillo, pues no Así. puede decir que es socialista, porque ya ves Keiko cómo lo trata, ¿no? De Pedro Tirapiedras, de comunista, que no es ni una cosa ni la otra. Pero entonces estamos aprendiendo en este nuevo siglo cómo se entreteje el híbrido de la política. Y tú que competiste por la presidencia de Tijuana y que una encuesta que nadie vio cuáles eran los parámetros, ni quién la hizo, ni cómo fue, ahí no, tú nos podías explicar, pues te sacó de la carretera. Y entonces seleccionó a un priista, creo, ¿no? Que ya salió, por cierto. ¿Cómo está el asunto ahí de la presidencia en Tijuana? Ya hay una nueva presidenta. ¿Está en competencia ese puesto ahorita en las elecciones que vienen? ¿No? ¿O no está? Tú dinos, tú que estás allá y sabes más de esto. Está en competencia con una persona que se llama Montserrat Caballero Ramírez, que es una joven profesionista abogada que viene desde abajo, desde el trabajo de empleada. Fue una persona que trabajó como mesera en el Yogurt Place de Playas, que obtuvo una beca, una beca para estudiar Derecho en el CETIS y que se autodeclara como de izquierda. Es la única candidata de toda de las que hay en Morena y candidatos que se declaran por primera vez de izquierda. Yeah. Yo le puse por ahí que era la prieta linda porque es muy morena la compañera, es muy atractiva, es una persona carismática y les va a poner una chinga sencillamente a toda el espectro político que hay en contra de su candidatura. Y a la gente de derecha les arde mucho que una persona que viene desde abajo, que vivía en con Lázaro Cárdenas, ahí de Playa de Tijuana, se supere tanto hasta llegar al punto de que ahora es candidata por un partido como es Morena y que les afecta a sus intereses de un modo u otro. Yeah. Le acusan de que es la carta fuerte de Bonilla, de Jaime Bonilla. Le acusan que es manipulada, le acusan de que es un monigote, pero hay que recordar que en los 30 el monigote, la carta fuerte de Plutarco Elías Calles era Lázaro Cárdenas. Y cambió totalmente lo que era la vida del país, la vida nacional del país, la carta fuerte de Elías Calles. Entonces, yo considero que una persona que es la carta fuerte de otra persona tiene que iniciar haciendo su camino propio, su camino independiente, y todos debemos tener esa oportunidad de hacer camino independiente. Así es. Oye, José Ángel, a ver, ahorita hay una presidenta en Tijuana, no es ella, Así ¿verdad? es. No, no es ella. Entonces, ella está compitiendo este 6 de junio Así es. por la presidencia. Muy bien, entonces vamos bien ahí, ¿no? Hasta ahí. Lo otro es, también se lanzó para candidato, me imagino que de diputado, el que estuvo de presidente, Por el verde. por el Partido Verde. Así es. Ahí hay todo un espectro también. Está compitiendo para la gubernatura el señor del hipódromo. ¿Cómo Jorge ves? Hanron. Jorge Hanron por el PES. Por el Y PES, luego sí. creo que ya el Partido Revolucionario Institucional, brincándose las trancas del Ejecutivo Nacional de su partido,
se adhiere también a la campaña de este señor, Jorge Hank Ron, que para mi gusto, bueno, pues ya sabemos el pasado de él, así es que no vamos a abordar mucho, pues no es un buen candidato para la gubernatura de Baja California. Ahora, ¿a quién tenemos de candidata? A una señora de Mexicali, Sí, que viene del PAN, que viene del PAN. estuvo desde el 2018 apoyando a Morena. ¿Tú qué nos puedes contar de ese personaje femenino no sé si fue presidenta municipal de Mexicali? Fue, sí, con licencia, es presidente municipal con licencia y se separó del cargo para competir por la gobernatura, porque según esto la encuesta le favoreció para ser la candidata por Morena. Eh, tiene sus antecedentes en el PAN. Efectivamente tiene una carrera larga en el Partido de Acción Nacional, lo mismo que el esposo. El esposo de ella, pues tú lo has de conocer, es Carlos Torres. Me suena el nombre, pero no. Carlos Torres, pues fue ahijado de Calderón, vino a su boda al Valle de Guadalupe hace alrededor de 4 o 5 años, como 10 años más o menos. Ya. Y después se divorció y se casó con la que ahora es candidata, con la Pilarica de Mexicali, y es la candidata actual para la gobernatura. Ya. Yo creo que esta campaña tiene la característica de ser la campaña más sucia, es la campaña más atípica de la historia del país y del Estado, porque se dan unos cambios, unos latigazos de candidatos muy terribles, lo más podrido que ha habido en este México moderno, sobre todo en Baja California, gente que se cambia de Morena para el PES, gente que se cambia del PRI a la campaña del PES. Y pues la gente que no sepa lo que es el PES, pues es el partido del Encuentro Solidario, lo que antiguamente era el Partido Encuentro Social, no recuerdo el nombre, pero es el partido de los antiderechos. ¿Por qué decimos que es el partido de los antiderechos? Porque están en contra de todos los derechos que México ha firmado a nivel internacional, como es el aborto, la eutanasia, por ir en contra de las relaciones homosexuales, por ir en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, por ir en contra de lo más adelantado que hay en materia de derechos humanos en el país. Viene Ese del es el, PAN eso, ¿no? ¿Mandé? Ese partido viene del PAN, ¿no? Es un desprendimiento del PAN y de los grupos ultraderechas, de lo más rancio que hay en el país. Se supone que viene del PAN, que viene del viejo sinarquismo, que viene del yunque. Es la parte más rancia, es la parte evangélica. El PAN es del Partido Católico, el Ya. PES viene de los grupos evangélicos en el país y son muy típicos de los grupos gringos, de los grupos evangelistas gringos. Así es como los podemos caracterizar realmente. Correcto. A ver, entonces, bueno, el esquema que se sigue, aquellos que estamos en Morena y que, bueno, a pesar de todo lo que se puede ver, seguimos, el esquema que sigue es un voto masivo por Morena para no quitarle fuerza al presidente en los congresos, ¿no? Que sus leyes, sus decretos, sus obras monumentales continúen en este impasse en donde ese hombre pues, se va después de que termine el sexenio, pero se va definitivamente a escribir un libro por allá en su quinta y sin participar más en política. Yo digo, bendito que llegó con 32 millones de votos al poder, pero bueno, lo abandona por cuestión de edad, me imagino, ¿no? Y entonces, ¿qué nos va a dejar? Pues una víbora chillando, nada más, sobre todo con la malformación de todas las huestes morenistas. Se supone que aquí deberíamos estar hablando de que, bueno, tapémonos los ojos y votemos por Morena para que continúe el proceso. Bueno, pues es una
forma de decirlo. Sin embargo, yo pongo el dedo en la raya de lo que escuché decir en el programa de Armando, que pues es un partido sin ideología. Y un partido sin ideología, pues va a todas partes y a ninguna. ¿En qué sentido? Si el PAN es de derecha y formaliza su ideología y le da dinero el Departamento de Estado a través de los consulados para que puñe contra un presidente de centroizquierda, bueno, pues entonces ahí hay, cuando menos desde el punto de vista ideológico, toda una plana bien puesta, ¿no? Acá nosotros tenemos que, ahora sí que descoser y volver a coser para poder alinear el partido. No sé, en Baja California, el movimiento independiente o el movimiento que se desprendió del movimiento o los que están dentro de Morena, que siguen puñando para poder oxigenar a Morena, tenga futuro tanto inmediato como a largo plazo. ¿Tú qué piensas? De ti, por ejemplo, me han dicho dos cosas interesantes, dos amigos nuestros comunes, que no diré nombres porque no quiero ventanearlos. Uno de ellos dice, a ver, ¿por qué Peñaflor se fue directamente a la candidatura para la presidencia de Tijuana? ¿Por qué no eligió primero el tratar de ser diputado estatal, ¿no? Y luego así ir haciendo carrera para luego ser diputado federal. Y luego, bueno, ir escalando. ¿Por qué hizo un atajo para llegar al gobierno, ¿no? Es lo que me dice uno de ellos. ¿Qué piensas tú de eso, todo lo que te dije, tanto del plan inmediato y a futuro de Morena, como partido de centroizquierda o de pseudoizquierda, o como tú lo llames? Y en el caso tuyo, ¿acaso querías tener un atajo para llegar a la presidencia y de ahí no sé? Esa es la preguntota que te hago. No sé si quedó más clara. Lo que pasa que yo en aquella época tenía una gran convergencia de ánimo de la militancia de Moreno. Es más, la primera vez yo era el único candidato. No había otro. ¿O eras tú que Yo era otro? era, yo El era, único sí, era el único candidato de y Morena. y aún así no me dieron la oportunidad y pusieron a Burgueño como candidato. Fue la primera vez que participó Morena en el estado con candidatos y como partido político. ¿Para qué puesto? Eh, para la presidencia municipal, Oh. la primera vez que se participó, que fue en el 15, en el 2015 yo era el único candidato. ¿Y ahora? Y la segunda ocasión fue por la supuesta encuesta que, que yo también era uno de los punteros en Tijuana para la candidatura, pero inventaron una encuesta donde salió triunfador el que iba en último lugar de las preferencias, que es Arturo González Cruz. O sea, los únicos punteros para la presidencia municipal éramos dos. Era Martínez Veloz y yo. Y entre Martínez Veloz y yo había una diferencia pequeñísima, pequeñísima. Éramos los punteros. Y según se sabe posteriormente de que Arturo González Cruz compró la candidatura en $2 millones. Y así fue como obtuvo su candidatura. Y que Ya, ahora, bueno, sí. ahora se encuentra como candidato a diputado por el Verde. Ahora está por el verde. Sí, he sabido de eso, que los puestos pues se pagan, ¿no? A ver, tú, no digo nombres, pero tú eres el hijo de fulano de tal y quieres ser el superdelegado acá, pues te va a costar tanto. Bueno, sí, tal vez no sea tan lineal el asunto, tal vez digan, bueno, aquí hace falta dinero para esta cosa dentro del partido y bueno, yo pongo esto y tal vez hay esas conveniencias, ¿no? Entonces esto nos huele pues al antiguo PRI y si es cierto, pues hay que decirlo, ¿no? Yo no digo que sí, no digo que no, pero si el río suena es que algo lleva. El caso es de que tampoco te dieron la oportunidad de ser el presidente de Tijuana. Tú o Veloz creo que hubieran sido mejor que el que llegó, se fue y se metió a otro partido, ¿no? Pero también otro compañero te tira flechas envenenadas y dice, pues no envenenadas, dice, bueno, ¿por qué? No sé si sea cierto lo que digo. ¿Por qué Peñaflor, cuando no le convino, porque no le dieron el gane, se salió de Morena? ¿Tú ya te saliste de Morena? No, Ya. para esto no, yo estoy en proceso de expulsión, pero nunca me han expulsado. Yo tengo mis derechos a salvo. Ya.
Entonces Entonces, sigue siendo de Morena, pero ¿por qué te trataron o está en proceso de expulsión del partido? por la participación esa que tuve en política, distinta, Ajá, por eso pero yo estoy libre totalmente, tengo a hacerlo mis derechos qué políticos. bueno. Bueno, qué bueno, porque, por ejemplo, hay otros compañeros que sintieron el trancazo y dijeron, no, pues nosotros no vamos a abandonar Morena, vamos a pelear dentro de Morena para que rectifique rumbo y, bueno, sea otra cosa. Ahora, Está eh, perdida la lucha al interior de Morena, maestro. sí, ¿por Ojalá qué? esté perdida, pues porque no hay democracia. Digo, eso es simplemente en Morena no hay democracia y la participación sale sobrando de la gente que la maneja en base a encuestas, que es evidentemente la peor manera para manejar un partido político y no a base de méritos y no a base de tu trabajo político, tu trabajo social. Es el método más manipulable. Bueno, hay que abrir oídos a lo que dice el licenciado, porque bien, o sea, a ver, la esperanza de México entonces está ahí todavía, pero difícil de saltar la tranca. Sin embargo, yo tengo la expectativa siguiente. A ver, si recuperamos un Congreso Nacional con todas las medidas, ojalá que ya pase esta pandemia que nos tiene jodidos, y ponemos de pie de nuevo el partido y ahí sí elegimos a la gente que creemos sea más proba para conducir el partido post Obrador, creo que hay esperanza porque, a ver, no sé cuál sea tu evaluación en general de la presidencia de Andrés Manuel. Yo todos los días, no sé si tú te das cuenta, pongo la conferencia mañanera desde las 7 de la mañana, ahora 7:30, 8. Y ahí estoy tomando nota de todo lo que se dice, ¿no? De todo lo que se ha hecho, de todo lo que va en proceso, adelantándose. Y no sé, bueno, lo vamos a comprobar ahora el 6 de junio, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del pueblo con respecto al ejercicio del poder de Morena y en este caso del presidente? Porque le acaban de mandar un madrazo de una revista inglesa que se llama The Economist y se ha desatado de parte de las redes sociales una contraofensiva a través de esta misma imagen, pero con adjetivos que favorecen al presidente, y ya hay de esos carteles en los autobuses, en los taxis, en las camisetas, en las gorras. Entonces, hay un contragolpe a cada golpe. Por eso él dice las benditas redes sociales. Pero yo no sé si con esta pequeña explicación de la esperanza que tengo en la esperanza de México, que es Morena, tú estarías en parte de acuerdo o no. Si queremos hacer de Morena un partido democrático, pues vayamos al Congreso y votemos. Y desde antes hagamos documentos para que se enderece el partido. Algo que me extraña a mí, no que me extraña, sino que no me cae tan bien, es que están prohibidas las corrientes en Morena. O sea, hubo una Asamblea Nacional, un Congreso Nacional, donde se dijo, aquí no va a haber corrientes. Entonces yo he hecho esta metáfora, José Ángel. Entonces es un río metafísico, Morena, porque pues, los ríos, para que tengan ancha cancha en su huir, pues necesitan afluentes, ¿no? Corrientes diferentes. Corriente, sí. ¿Y por qué no hay corrientes? Una vez se lo dije a Pepe Jaques allá. No, es que se forman tribus. Ah, caramba. Entonces no podemos diferenciar las tribus de una corriente ideológica. Entonces no podemos diferenciar una corriente de aguas negras de una corriente de aguas cristalinas. Entonces tenemos que pensar que no hacemos corrientes porque hay tanta corriente sucia que se van a confundir las unas con las otras. Entonces ahí hay una reflexión dialéctica que es en la que debemos entrar, pues, los que creemos en Morena como proyecto, ¿no? Y como un barco que tiene que cambiar el curso, desde luego derivar más a la izquierda y ser más puntual en las categorías del movimiento, pues. Un movimiento no se puede hacer en una lancha frágil con una vela floja donde hay vientos para todos lados, porque se vuelve loca la lancha y no va a ningún lado, ¿no? Esa es mi reflexión filosófica. Pero tú, ¿cómo ves? ¿Hay alguna esperanza de esa? Yo te veo muy escéptico con respecto a que pueda florecer la democracia en Morena. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Tú conoces has ido a alguno de los congresos de Morena? Sí, a 2 congresos he ido. Como parte, como delegado. Como delegado con derecho a voz y a voto, sí.
Pues está todo manipulado. No puedes hablar. Es más, rifan los puestos para hablar. No tienes libertad para hablar. Ponen un volaro Sí, sí, sí. para... ¿Te ha tocado ir y ver eso? Sí, pero bueno, lo que sucede es que nosotros tenemos que preparar el Congreso antes de ir. ¿Con qué? Con cuadros, con propuestas, propuestas en blanco y negro, mandándolas oportunamente antes del Congreso para que se tomen en cuenta. Es decir, se requiere también recursos, ¿no? No, pues, Para ir en el avión, regresar, estar allá con a viáticos. Morena le sobran. Y lo que hace, fíjate, ahí te va otra reflexión que estamos haciendo ahora importante. Los consejeros se la tienen que partir para poder ser consejeros. O sea, no son consejeros gratuitamente. No, han tenido que ir a todos los congresos, han tenido que luchar por ser consejeros, han tenido que hacer trabajo político acá de campo. Pero entonces, si nosotros lo queremos hacer por internet, pues no, hay que estar presentes físicamente y sobre todo una lucha de base acá, ¿no? Se oye, como tú ya sabrás, de activismo político. Pues es lo que nos falta, a lo mejor, José Ángel, hacer más activismo político al interior iba a decir de Morena, bueno, alrededor de Morena para poder llegar y sitiar el Congreso y decir, ríndanse, aquí estamos, ¿no? Sí, No para sé. empezar, no puedes hablar libremente. Todo se encuentra manipulado al interior de los congresos. En ocasiones, me acuerdo cuando abrieron el micrófono para que hablaran los delegados, que fue hace como 2, 3 años, que estaba Polensky, y abrió los micrófonos y le fue como en feria. La tuvieron que sacar ahí a Polensky y protegerla porque por el hartazgo de los consejeros, de los militantes, que no hay esa libertad para hablar. Yo recuerdo cuando estaba en el Partido Comunista. En el Partido Comunista eran eternas discusiones, pero eran eternos lo que tú aprendías como militante de la discusión. Te elevabas como persona, te elevabas tu nivel intelectual, tu nivel de discusión. Aquí no se puede discutir. Aquí no se puede discutir. Dime cuántos estados de la República hay organización viva de Morena. No pasan de 12. No pasan de 12. En Baja California, desde que nació el partido, no hay un solo comité municipal. Y así está todo en todo el país. Tijuana, a pesar de que es una ciudad de las fuertes del país para Morena, no tiene un comité municipal. Ni Ensenada, ni Tecate, ni Mexicali, ni San Quintín no tiene un solo comité municipal integrado. No existe. Figúrate, yo voy a ir a Tijuana por una temporada media, ¿no? Y yo voy a tocar la puerta ahí de la casa de Morena y voy a decir, a ver, aquí cuando sesionan el comité municipal. Por lo que tú me estás diciendo, pues pueden decir, bueno, pues no hay reuniones, o sí hay reuniones, pero son en tal parte, etcétera. Yo he ido a la casa de Morena en tiempos interesantes, por ejemplo, cuando fui a ver el resultado de tu postulación y no me dejaron entrar para ver los resultados de la llamada encuesta, allí a la casa de Morena, en Tijuana. Y luego cuando triunfó Morena, pues yo dije, va a haber una fiesta en la casa de Morena, en Tijuana, ¿no? Yo andaba en Tijuana y dije, voy a ir. No me dejaron entrar, no había fiesta, ¿no? Allá en la puta calle, ¿no? Es donde está la fiesta. Es decir, entonces, sí, sí, digo, de entrada estoy entendiendo eso, ¿no? Que si no hay comité municipal Tijuana, pues entonces es público y notorio. Pero si lo hay y adentro no se da una atmósfera de apertura, de democracia, de respeto al otro, pues entonces tiene razón. El caso es de que debería tal vez haber, ya estoy aquí haciendo planes a futuro, pues tendría que haber un comité paralelo. No necesariamente así, porque entonces nos correrían del partido, ¿no? No, a ver, aquí estás creando un partido bicéfalo. No, a ver, como no hay reuniones de un comité formal, nosotros vamos a reunirnos como un comité informal de Morena para poder evaluar lo que pasó en las elecciones ahora, 6 de junio, y ver qué medidas vamos a tomar para lo que sigue. Yo he estado fuera de Tijuana desde hace años, pero regresaré una temporada media para allá, estaré en Tijuana y me daré esa tarea de ver qué sucede. Porque entonces, ¿qué hay que hacer? Yo estuve también en un partido de izquierda cuando era joven como tú, allá
tú eras comunista seguramente y yo era trotskista. Y el finado Montes en broma decía Piolet para los trotskistas cuando nos miraba, ¿no? Y también estábamos junto con Zavala, también era trotskista, el que ahora es secretario de Educación. En fin, que nosotros tienes tu razón. Nosotros nos elevábamos como personas al estar analizando no solamente la coyuntura nacional, sino también la local y la internacional, ¿sí? Y sí, ahí el defecto, diríamos, era exceso de corrientes, ¿no? Por decirlo de forma humorística, porque se reunían 4 trotskistas y había 10 corrientes diferentes, ¿no? Esa era, diríamos, una forma de etiquetar a los trotskistas. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue entonces, Jorge Ángel? Si el partido está copado por... Ahora, ¿por qué está el partido así? Porque fue una convocatoria universal, ¿no? De todos los inconformes, del PRI, del PAN, de lo que sea, a que se integren un movimiento para hacer ganar a un luchador que tiene 40 años puñando para poder llegar al poder. Un hombre que, bueno, tiene la triada de no mentir, no robar, no traicionar. Entonces, en base a eso se formó el movimiento. Yo he dicho esto y creo que lo sostengo. El partido está en gestación todavía. Es un movimiento, no es un partido. O sea, no hay del todo un partido, por lo que venimos diciendo, pues, tú y yo. A ver, si no hay un congreso donde se formalicen las diferentes ideas, las diferentes propuestas, donde se elija a la gente más proba para los puestos políticos, las candidaturas, sino que se siga apostando, y lo digo y me duele decirlo, para tener mayoría en el Congreso, para que el presidente tenga manga ancha para seguir ejecutando su programa. Bueno, está bien, va a ejecutar programas, pero no va a dejar a la víbora chillando. ¿Por qué? Porque no tenemos una base ideológica, pues, ¿sí? No sé, tú podrías hacer algo de futurólogo ahorita con respecto a eso. Hay que armar otro partido. Eh, eh, yo sigo creyendo a mi edad, que ya no es muy joven, que el camino es hacia el socialismo, pues. Ahora que viene el reventón del mundo, ya lo estamos viendo por todos lados, el camino es hacia el socialismo. No sé si el socialismo del siglo XXI o del siglo XIX o un nuevo socialismo. Dussel habla de que hay que crear una nueva teoría revolucionaria. Bueno, pues entonces nos olvidamos del pragmatismo político y nos ponemos a hacer teoría revolucionaria que no va desacompañada de la práctica. O sea, la dialéctica nos enseña que la teoría es importante y al igual que la práctica y viceversa, ¿no? Se nos fue José Ángel, ahorita regresará seguramente. En fin, aquí viene. Entonces, ¿tú cómo ves, José Ángel? Apareció el sol arriba de tu cabeza. Antes el sol estaba oculto. A ver, ¿no tienes micrófono otra vez, José Ángel? No tienes micrófono. Ya. Checa tu aparato. Ahí está. Ya. A ver, ya después de esta perorata que me aventé, dime, ¿cuál es tu reflexión? ¿Qué vamos a hacer? Tú eres uno de los decanos ahí de la política en Tijuana, en Baja California. Yo creo que necesitamos más izquierda. Ajá. Mucho más izquierda, mucho más allá de López Obrador. Porque si López Obrador muere, le pasa algo, esto se convierte en una cena de negros por lo que es la estructura partidaria o lo mucho que hay o lo poco que hay, se va a convertir en una cosa, quién sabe de qué. Necesitamos partidos regionales de izquierda, realmente de izquierda, aglutinar a la izquierda nacional, porque hay muchos grupos dispersos. Uno de ellos, evidentemente, son los zapatistas, con los cuales López Obrador se ha confrontado mucho, con los cuales Morena se ha confrontado mucho. No obstante que los zapatistas de inicio eran aliados de Morena, pero hubo el viraje por parte de Andrés Manuel hacia una corriente política con más conciliatoria, con más hacia los grupos financieros del país, los grupos gobernantes del país. Es obvio que Andrés Manuel tuvo que ceder en muchas cosas para que lo dejaran gobernar. Es obvio que hubo algún compromiso ahí
porque no se puede explicar que Andrés Manuel tenga ahora como aliados a los Han, a los Slim, a los tipos estos de la REA, a todos los grupos económicos del país ahora son sus aliados, son sus principales aliados, a los Salinas de la TV Azteca, y que además los esté beneficiando grandemente con grandes beneficios de carácter económico por sus negocios. Yo creo que todo eso ha costado ceder en algunas cosas a Andrés Manuel. Por eso es que ahora se le llama también, y que antiguamente, antes de que estuviera el gobierno, eran los de la mafia del poder. Los señalaba con nombre en sus libros. Decía quiénes eran los de la mafia del poder. Y ahora estén junto a él. Ahora estén junto a él. Por ejemplo, Olga Cordero es del grupo de Jan González. Torruco es del grupo de Slim. Moctezuma es del grupo de Salinas. Y así, ¿qué personaje de izquierda tenemos en el gabinete? El de Derechos Humanos, el vicepresidente ¿cómo se llama este cuate? Ese no es del gabinete. Encinas. Encinas no es del gabinete. ¿Ese es su secretario de Gobernación o qué puesto tiene? No, es un subsecretario allá olvidado de Derechos Humanos que ni lo pelan siquiera. No anda buscando los cadáveres. Sí, o sea, dime quién es de izquierda del gabinete. Sí. ¿Quiénes son los presidenciables? Pues está la señora de la Ciudad de México. ¿De dónde viene ella? Del movimiento estudiantil. ¿De dónde? Del movimiento estudiantil. Ah, ya. Y obviamente el señor ministro del Exterior, pues tampoco viene de izquierda, de la izquierda, ¿no? Son los presidenciables. Viene del PRI. Ya. Pero si tú te fijas, nadie del gabinete es de izquierda. Del gabinete de primer orden, primer nivel. Ajá. Todos son del PRI o del PAN. Bueno, ahí está, pues. Entonces, no creas resultados distintos con gente que ha gobernado igual. Sí, bueno, entonces se parte del principio de un liderazgo omnipresente, que es el liderazgo de Andrés Manuel, y que entonces, imbuido del espíritu de Francisco I. Madero, y eso a mí me da escalofríos, está gobernando. Y digo, ¿por qué me da escalofríos? Porque precisamente eso mismo pensaba Francisco I. Madero. A ver, aquí no va a haber sangre, no va a haber revolución. Aquí ya firmé un acuerdo con el que se va, que es el señor Porfirio Díaz, y los soldados, pues no los vamos a despedir a los federales, no van a ser los soldados de la nueva república. Y bueno, si hubiera sido zapatista Madero, pues hubiera ido a cubrir con el ejército del sur, ¿no? Hubiera ido a gobernar desde allá. Y obviamente lo que él abominaba es que hubiera una hemorragia de 1 millón de muertos, como la hubo. Pero yo, por ejemplo, pongo en comparación al presidente de México con los otros presidentes que han sido golpeados, que son de izquierda, como Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Como Correa, como Cristina, si no hubiera optado por un centro derecha. O sea, si Obrador se hubiera ido por una izquierda más presente, más radical, pues le hubiera ido como a esos compañeros de izquierda, que algunos volvieron y recuperaron el poder, no personalmente, pero sí con su grupo, como es el de Bolivia, y la otra también teniendo un poco de olfato político para poder dejar que la dejaran hacer, ¿no? Como vicepresidenta de Argentina. Entonces, ahí es donde hay que ver también, entender a Obrador, pues, a entender a Obrador. Siempre lo encaraban, como ahora el profesor Castillo en Perú. Oiga, pero usted es de izquierda, ¿verdad? Usted es comunista, ¿no? Usted sigue a Maduro, ¿verdad? Eso es lo que le decían también a Obrador. Yo decía, no, pues yo nací en un pueblito por allá de Tabasco que se llama fulano de tal, y mis papás fueron sutano y perengano, y yo creo en Juárez, ¿no? Ah, bueno, ¿cómo le sacas a él eso, no? Entonces, ¿qué dicen los de acá del norte? Oye, pues nos está ayudando a tener
ahora sí que el tigre en paz, ¿no? Pero de todos modos, a veces presume de soberanía y se va rumbo a la izquierda y ahí le van unos dólares a los señores X, pues para que vayan apagando su ímpetu, ¿no? Y tiene insisto, el espíritu de Madero que dice, a ver, ¿eso pasa? Ah, porque le preguntó a la periodista, oiga, ¿usted sabe que del Departamento de Estado de la Embajada Norteamericana le están dando millones de dólares a los señores X para que puñen contra usted? Ah, sí. No. ¿De veras? Oh, a ver, vamos a mandar una queja diplomática. Yo digo, a ver, señor presidente, por favor, ¿cómo es que usted no sabe que en todo el mundo, ¿verdad? Cuando son adversas, a veces más radicales y otras menos, las políticas contra los intereses norteamericanos, pues no solamente mandan millones de dólares, mandan más que eso, ¿no? Entonces, Claro. por ahí va dándole suavecito al asunto y luego le pregunta a la misma reportera, oiga, va a tener una reunión con la señora vicepresidenta de Estados Unidos, van a hablar de eso, que mandaron dinero. No, 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 agenda aparte. Ahí vamos a hablar de la migración. Pero ya le contestaron, no, no me han contestado y se están tardando. O sea, cuando tú ves eso en televisión todos los días, dices, ah, caramba, aquí qué hay, ¿no? Hay una fotomovida, pues. O sea, sí soy, pero no soy, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, ahí va el asunto. Yo sigo en Morena, creo que se puede refundar Morena, creo que podemos asistir a los congresos, pero no para hacerlo ahí mismo, pedir la palabra ahí mismo. Me paro arriba de una silla en el congreso y digo, hey, aquí tengo un folder, miren, puesta para que Morena sea de izquierda, que vaya por el socialismo. Pues me van a gritar, bájate de ahí, ¿por qué no lees los estatutos? Ahí dice que no se prohíben las corrientes, que nosotros no somos socialistas, ¿no? Y bueno, me van a bajar de la silla. Pero si antes de ir al Congreso, en una región como esta, o como la de Guerrero, o otras más fuertes, se hacen estos preparativos para el Congreso y se lleva un buen grupo, ¿no? Y se mete la propuesta y ahí se defiende en el Congreso, bueno, entonces ya estaremos hablando de otra cosa, pues. Porque sí tiene razón, hay un Morena post-Obrador, y en ese Morena post-Obrador, si no hay un ideólogo, si no hay una corriente ideológica definida, pues va a ser más de lo mismo, más bien maquillado, ¿no? En fin, no sé, estamos agotando la hora, nos queda un cuarto de hora. Este programa, en este programa somos libres de decir lo que se nos antoje, ¿no? A veces nos acusan de esto o de lo otro, pero ¿de qué otra forma podemos conducir y dirigir el paso más hacia la izquierda? Como tú lo dices, estoy de acuerdo. No nos hagamos conejos, ¿verdad? Iba a decir no nos hagamos bolas, pero luego me van a confundir con Salinas, ¿no? No nos hagamos conejos. El camino es hacia el socialismo, por Dios, ¿no? Ya Bernie Sanders lo dijo. Fíjate, puede decirlo un presidente de Estados, un candidato a la presidencia de Estados Unidos, como Bernie Sanders, yo soy socialista, pero no puede decirlo nuestro presidente. Si lo fuese, ¿no? Que no lo es. Porque se va a retirar a escribir Increíblemente, un libro sobre la conserva, no un libro sobre el poder popular, ¿no? Pero a ver, dime cuáles son tus como que tenemos reflexiones. miedo a declararnos, como que tenemos mucho miedo a reflexionar y decir que somos socialistas en México. Y en Estados Unidos la corriente que está por tomar las riendas o formar otro partido, como es la corriente de Sanders, la corriente de Ocasio, la corriente de un número de grupos a nivel nacional de Estados Unidos que están por el socialismo gringo, distinto. Lo único que le ponen es socialismo democrático. Y aquí nos da terror, nos da miedo, eh, que nos confundan con los corrientes socialistas o comunistas, nos da miedo ser de Morena y ser socialistas. Es Pues sí, una contradicción tremenda, pero tremenda. Y claro. por eso es que tienen marginada a la izquierda en Morena, porque tienen miedo, tienen mucho miedo a que la gente... Y por eso nos atacan por ahí. Precisamente Claro. es el principal ataque contra Morena es por el socialismo. Es porque no nos hemos declarado lo que se es Morena. Los estatutos no dicen ni siquiera que somos de izquierda. No mencionan la palabra socialismo ni por casualidad, ¿no? Y tampoco de Ya, izquierda. Y tampoco de izquierda tampoco dice que somos de izquierda. No somos nada, simplemente. yo Y tengo ahorita mis dudas en que no haya por ahí algún no sesgo que hay, diga a la izquierda Morena, por no. no hay.
Voy a releer los estatutos, me has dejado tarea. No hay nada. Y fíjate que yo creo que en Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles, donde tú vives, yo creo que nos hace falta leer un poco más y aprender mucho más de lo que era el movimiento social de inicios del siglo XX, la gran influencia que tuvo Flores Magón en Los Ángeles y su movimiento. Sí. Que era el ideólogo principal del movimiento social de Los Ángeles y de gran parte del movimiento anarquista de Estados Unidos. Seguro. Yo creo que allí debe haber mucho por investigar, maestros. Investigar la presencia de los grupos mexicanos de inicios del siglo en Los Ángeles, sobre todo de los Flores Magón. Es increíble la influencia que tuvieron los Flores Magón en Los Ángeles y no lo hemos hecho público. Sí sabes, por ejemplo, que los Flores Magón y su periódico Regeneración lo escribían hasta en 10 idiomas en Los Ángeles. No sabía. He leído algo de los escritos de Flores Magón y eran realmente radicales al fondo. El periódico de Regeneración en Los Ángeles lo escribían en polaco, en alemán, en ruso, en judío, en chino, como dice idiomas. Y las principales reuniones de los Flores Magón en Los Ángeles lo hacían en la casa italiana de allí. Cada reunión que hacían, dice que en aquella época reunían alrededor de $700, que para esta época es una fortuna, pero era para movilizar el movimiento socialista y el movimiento sindical de Los Ángeles. Entonces, yo me he puesto a estudiar mucho sobre ese tema de Los Ángeles y en realidad la raza mexicana, la raza latina, no le hemos dado la valiosa participación de este movimiento en Los Ángeles. Nos hace falta mucho y no obstante que el principal país que tiene el material más amplio en cuestión del movimiento liberador de los Flores Magón está en Los Ángeles. Pero se nos está perdiendo ese gran archivo que debemos de tener sobre ellos y lo tiene Estados Unidos. Hay que emprender una lectura de Flores Magón. Sin embargo, no hay que sacarlo del contexto de la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana nace con líderes, con todo respeto lo digo, casi analfabetas, ¿no? O sea, no habían agarrado un libro para que tratara asuntos de sociología o de... Marx estaba ya editado, nomás que no llegaba hasta acá, obviamente. Entonces, cuando un líder no tiene una teoría política y lo hace según su corazón, pues puede que tropiece, sobre todo cuando va el capitalismo en ascenso, pues. Sí, a principios de siglo, allá en los años 10, 20, estaba remontando el capitalismo, ¿sí? Entonces, ¿a quién iba a apoyar el capitalismo del norte? Pues a los constitucionalistas, ¿no? Al exporfirista Venustiano Carranza, obviamente, al terrateniente Álvaro Obregón, para poder derrotar a los líderes populares como Villa y Zapata, ¿no? O sea, también hay que ver en qué contexto estaban, pues en qué condiciones estaban. Y parece que es el mismo miedo que tú dices que tenemos o que tienen, yo no tengo miedo, que tienen el no tratar de decirnos, nosotros somos socialistas de Morena. Porque entonces volteas a tu alrededor y dices, shh, no, si la está haciendo el presidente, calladito te ves más bonito, mira, ahí vamos, no, ahí vamos. Y sí está, se vinieron los chapulines, se vinieron las plagas, se vinieron los testarudos, ¿no? Que no te dejan hablar, etcétera, etcétera, y te inundaron, pues, te empantanaron el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace que se mueva la tierra en el sentido político, maestro? Pues nomás voltea a tu alrededor, ¿no? Chile, ¿no? 1 millón de gentes en la Plaza de Ahora de la Dignidad, que lograron ya imponer un Congreso Constituyente donde tiene mayoría la izquierda y los liberales, o sea, los que precisamente se echaron a andar por las calles para cambiar el sistema, solo un 20% a la derecha, es un ejemplo. Colombia, la terrorífica Colombia, ¿no?
que tiene ahorita también en la calle a millones de gentes y que vemos, como en los tiempos de Pinochet, rodar por el río los cadáveres de gente, mujeres y hombres jóvenes, rodando por las aguas con una mancha roja en la frente o en el pecho, ¿no? Entonces, eso está, ahora, el hecho de que esté desbordándose el asunto no quiere decir que ya va a haber un cambio favorable, ¿eh? Si no hay un trabajo de eso que estás tú diciendo, de conceptualización, de análisis de los movimientos pasados, de por qué no se pudo hacer una revolución radical y de izquierda en México. Bueno, pues hay que dar la cuenta. ¿Quiénes eran los que estaban dirigiendo al proletariado? Pues, ¿sí? Entonces, no se puede ser por el favor del otro. Bueno, en el caso, por ejemplo, también aquí rectifico un poco, ¿no? Y te dejo hablar los últimos minutos que nos... No se puede, por arte de magia, hacer una revolución en Cuba si no hubo un apoyo total, férreo, inclusive armamentístico, de la Unión Soviética. No se puede la revolución bolivariana en Nicaragua prosperar si no está ahí los intereses de China y de Rusia y de todo lo que se puede meter ahí. Si no tuvieran esos intereses ahí, ya los hubieran invadido, ¿no? Están preparando una invasión que si se da, también va a desbordar, va a ser un efecto boomerang, no un efecto boomerang, va a ser un efecto dominó, como decía Kissinger, en el área, pues, más ahora que tienen problemas los colombianos. Si tú ves y escuchas lo que dicen los líderes de la derecha en Colombia, pues estás viendo a Pinochet y sus rabiosos huestes masticando jóvenes. Entonces, aquí está deteniendo esto Obrador, creo que como mejor puede, pero como tú bien lo pronosticas, cuando Obrador se vaya, se jubile, no pase ningún accidente profesional, se jubile, ¿qué nos va a dejar, no? Pues nos va a dejar lo que nosotros cultivemos en este tiempo, en este lapso de 3 años más, ¿no? Preparando el partido para que sea realmente un partido de izquierda y que en sus documentos haya al menos una discusión sobre Flores Magones, sobre Zapata y sobre el zapatismo actual y sobre todo lo que haya que estudiarse, pues, sin ningún temor, ¿no? Y las redes nos van a servir mucho para esto. Y yo creo que no nos van a expulsar por pensar, ¿no? Por ser críticos del partido y por proponer otro partido más radical en el buen sentido de la palabra. Las armas son el último recurso. Ojalá nunca lleguemos a eso, a otro millón de muertos por un movimiento revolucionario radical. Todavía los que tenemos el corazón a la izquierda creemos que podemos llegar, como llegó Allende en un momento dado, ¿no? Y ha prosperado hasta ahora, con esta nueva constitución, como llegó el comandante Chávez, ¿no? Que llegó por la elección y sigue todavía peleándola, ¿no? Yo le apuesto a eso, querido José Ángel Peñaflor. Tienes 5 minutos para que me des tus últimas palabras y ojalá podamos seguir teniendo estas reflexiones, no tú y yo solamente, sino otros más. Y no digo nombres porque son a veces los que se asustan porque tratamos temas así, con este adjetivo, socialismo, y dice, hey, espérate. No, pero sí hay gente conocida que te diré después quiénes son, que son librepensadores, son cristianos, muchos de ellos, que han jugado un papel importante en el pasado histórico. En otro momento te entrevistaremos para que nos hables de qué, o puedes también decirlo si gustas. Tenemos todo el tiempo que quieras, ¿eh? Te di 5 minutos porque es la hora, pero si quieres duramos otra media hora, para que nos hables de cómo va el asunto del campestre, que me parece muy atinado haya propuesto, quien lo haya propuesto, que se vuelva un parque de Tijuana central, de una ciudad tan importante como lo decías hace un momento, ¿no? Dime tu palabra, José Ángel. Fíjate que el asunto del campestre, pues, es la tercera vez en la historia de la ciudad de Tijuana que está a punto de convertirse en un lugar público. La primera vez aconteció con Lázaro Cárdenas en el poder cuando expropió esa parte para convertirlo en un centro escolar. No sé si recuerdas que era un centro de apuestas de la mafia gringo siciliana, de Al Capone, Sí. que Al Capone era un asiduo huésped del centro de Aguacaliente. Y a raíz de ese choque que tuvo Lázaro Cárdenas con Plutarco Elías Calles, otro de los grandes socios de las mafias gringo
italiana era Elías Calles. Cuando los expulsó del país, Lázaro Cárdenas le quiso cortar el flujo monetario que era el que le daba el poder a Plutarco Elías Calles, y le expropió y prohibió el juego en todo el país, porque el juego estaba en manos de la mafia mexicana, que era guiada por Elías Calles, por Rodríguez, el otro presidente Rodríguez, Abelardo Rodríguez. por Abelardo L. Rodríguez y la mafia. Entonces les prohibió el juego y les dejó de fluir el recurso monetario, y fue como se pudo, o fue la primera vez que el campestre de Tijuana fue por primera vez público. La gran parte de lo que es ahora el centro escolar Agua Caliente. Quedó pendiente lo que era el campestre, lo que era el campo de golf. Esa fue la primera ocasión. La segunda ocasión es cuando, yo creo que fue por tu época, cuando se invadió cuando los estudiantes invadieron el campo del campestre para fundar la universidad, que era la principal petición de aquel grupo de estudiantes del 71, ¿verdad? Si mal no recuerdo, cuando fue tomado por primera vez. Yo estaba en el tecnológico, yo estaba estudiando en el tecnológico, sí, pero sí recuerdo eso. Entonces, esa es la segunda vez. Esta tercera vez es por la vía institucional, por motivo de que el gobierno del estado, encabezado por Jaime Bonilla Valdés, gobernador del estado de California por Morena, pretende expropiar el campo para convertirlo en un parque central, que sería un parque central muy, muy pequeño, son alrededor de 54 hectáreas. El Parque Central de Nueva York son 341, si mal no recuerdo, 341 hectáreas. El Parque Chapultepec son 745, 81 hectáreas. Es el más grande de Latinoamérica. El Parque Central de Nueva York se fundó copiando lo que es la Alameda Central de la Ciudad de México. De ahí fue donde sacaron la idea de crear el Parque Central de Nueva York. Que pues para esto pues es la zona más valiosa de lo que es la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Ese Parque Central que se pretende fundar en Tijuana, pues no llega ni siquiera a la quinta parte de lo que es el Parque Central de Nueva York. No llega ni siquiera a un octavo de lo que sería el Parque de Chapultepec en la Ciudad de México. Entonces, para que se den cuenta de la dimensión de lo que puede hacer el campestre. Ahora, para aquellos que dicen que la medida de expropiar es una cuestión de carácter socialista o naturaleza socialista, les quiero decir que expropia más Estados Unidos que cualquier otro país del mundo. Estados Unidos ha expropiado miles de predios a lo largo de todo lo que es la línea internacional para construir el muro. En Texas, por ejemplo, ahí hubo quejas de las expropiaciones que hubo, que fueron miles de predios expropiados para el muro. En San Diego, que tú conoces muy bien, para hacer la autopista 805 y la 15, que va a Las Vegas y otro a Los Ángeles, se expropiaron también cientos de predios para la creación y edificación de los freeways. Entonces, el país que más se expropia en el mundo es Estados Unidos. Y en América Latina quieren desprestigiar mucho a una medida administrativa como es la expropiación. La expropiación regularmente en México se utiliza para tres efectos: para efecto urbanístico, para efectos de titulación de zonas irregulares y para crear infraestructura urbana. Para esos tres efectos es para lo cual, desde que nació México como nación, se ha utilizado la expropiación: para titulación, para efectos de urbanísticos como sea el campestre, y para efectos de crear infraestructura urbana. Para esos tres. En Estados Unidos es donde se da la expropiación más feroz, donde se da la expropiación más arbitraria,
que es para expropiarte a ti como particular, pero la finalidad es entregárselo a un corporativo o a alguna empresa o una empresa de las que hay en el sistema productivo gringo. En Estados Unidos sí se da para efectos arbitrarios como este, pero en México eh, el fin más fino para nuestra sociedad es para efectos urbanísticos, para recrear, para corregir los errores urbanísticos, para crear parques, para crear calles. Eso es el campestre. En el caso del campestre, José Ángel, ¿cómo va ese proceso? ¿Puede pasar que sí tengamos parque ahí? No, ¿por qué sí, por qué no? Sí puede pasar de que tengamos el parque. Yo creo que los próximos 2 meses serán fundamentales si es que el gobierno del estado toma posesión del parque. La posesión del parque se puede dar en los próximos 2 meses. Si se da la toma del campestre para expropiación, pues será una verdadera belleza que un bien que era gozado por 800 socios, ahora se ha convertido en un centro urbano para millones de personas que viven en Tijuana. Pero esto va a depender de quién gane la elección a la gubernatura o no. No, porque el procedimiento ya empezó, ya está bien empezado y antes de que termine el gobierno de Jaime Bonilla, tengamos la sorpresa de que el Estado tome posesión del lugar, del inmueble. Bien. Oye, ya para terminar ahora sí, dime, ¿cómo ves lo que va a suceder el 6 de junio, tanto a nivel nacional como a nivel local? Después del 6 de junio me gustaría tener otra charla contigo para hacer una evaluación de los daños o de los éxitos. ¿Cuál es tu previsión, José Ángel? Yo creo que Morena va a perder votos, va a perder posiciones, va a perder diputaciones. Se calcula que va a perder alrededor de 30 diputados de mayoría, que no es gran cosa, sí, pero aún así sigue obteniendo la mayoría Morena como partido y sus aliados. Eh, y lo lamentable es que no tenemos un gran grupo parlamentario. En realidad no sobresalen más que 3 o 4. Los demás son puros levantaderos. Desgraciadamente no están preparados, no están educados, no tienen, y no se ve de que los estén preparando para la batalla, la batalla electoral, la batalla de lo que es el Parlamento. No hay gran preparación, no se les ve tampoco brillos de que los quieren preparar. Parece que la consigna de Andrés Manuel es que se volvieran a reelegir porque estaba muy a gusto con ellos, según una versión de personajes cercanos a Andrés Manuel. Yo creo que la gran pérdida que se tuvo en los estados de Hidalgo y Coahuila tuvo que poner a reflexionar a Morena de cuál era el futuro, qué se debía hacer, cómo se podía mejorar el gobierno, porque Andrés Manuel, desde el punto de vista ha tenido muchos errores. Y el problema está que no quiere reconocerlos y que no quiere corregirlos. Yo creo que esos Son de errores, gubernaturas. las ¿Cómo andamos? gubernaturas, las gubernaturas se calcula que se ganan que Morena gana alrededor de 7 De las u 15. 8, sí, de las 15, y que evidentemente las tiene varias perdidas. Por ejemplo, donde se esperaba, para esto había varios estados donde Morena iba en la delantera y que la perdió en el transcurso de la campaña. Uno de ellos, A las zancadillas del INE, ¿no? mira, yo creo que no. Campeche iba en la delantera y la perdió en el curso de la campaña. Nuevo León iba en la delantera y la perdió. Guerrero, Michoacán. Michoacán van muy parejos. Guerrero la gana Morena. Yeah. Evidentemente que la gana Querétaro la pierde, totalmente perdida.
Sinaloa van parejos, van muy parejos. Aquí lo raro Sonora. es, pues parece que van muy parejos también y ya lo rebasaron a Durazo. Durazo. Ajá. Entonces yo creo que Morena Oye, no la tiene fácil, no la tiene fácil y eso implica que la gente en su totalidad no está convencida de que se está haciendo buen gobierno, porque ya. si hubiera un reconocimiento pleno de que ha habido buen gobierno, no creo que tuviera ningún problema en ninguna gobernatura. Baja California Sur está perdida también. Oye, Bien. parece que se está Bien. agotando la batería. Sí, bueno, y luego te pusiste el foco atrás, el foco debe ir adelante. No, pues lo que pasa que cuando empezamos había luz, maestro. Oh, ya. Bueno, para antes de que que te termine la batería, la última pregunta. Los presidenciables, maestro. Yo mencioné dos, pero hay uno Ajá. ahí que es un tiburón que está en el Senado. Es de Monreal. Monreal. Ese tigre gruña fuerte, ¿no? ¿Sería muy pronto adelantar vísperas sobre los presidenciables? No, pues desde que entró Andrés Manuel a la presidencia ya estaban compitiendo. Desde el primer día ya están compitiendo por la presidencia. Yo creo que aquí el gran afectado es, sin duda, Marcelo Ebrard Ya. con la cosa del tren ligero, De las vacunas. las vacunas, sí. Muy No, bien. yo creo que la que lleva delantera, sin duda, es esta mujer la del Distrito Federal. Vamos, bien. Me parece bien, digo, dentro de todo, ¿no? Aparte de que Bien. viene del movimiento de izquierda universitario, ¿verdad? Sí, bueno. Ok, José Ángel, ojalá podamos vernos más seguido. Como te digo, yo voy a estar a partir de julio por allá un buen tiempo y bueno, nos vemos para tomarnos un café y seguir charlando. Y desde luego, por este medio también, esté donde esté, en Chile, porque yo voy seguido a Chile y también voy a estar largas temporadas allá. No, no ahora este año, sino tal vez el que viene. Y desde allá o desde aquí o desde más allá, ahí estaremos comunicándonos con ustedes y vamos a tratar de hacer un pool con otras gentes, ¿no? Que tengan tal vez diferencias también con nosotros, pero que nos ayuden a la reflexión. Yo quiero tirar la idea que tú acabas de tirar ahorita. Leamos la historia, ¿no? Pero no la de mármol, sino la historia real de los movimientos en México y también empezar a hablar sobre teoría política, como lo hacíamos cuando éramos rojos, ¿no? Chavales, El chavales. PC o trotskistas. Bien, José Ángel, me dio gusto estar contigo. Qué bueno que nos vemos, ya un poco más viejos que antes, pero eso no nos quita lo valientes. Estamos entonces en contacto, hermano, ¿eh? Cuídate. Gracias, maestro. Hasta luego. Bye. Bye.